Buenas, aquí en la primera parte de nuestra lección número 32. Vamos a comenzar continuando viendo ejemplos de este tipo que nosotros llamamos justifique, y que lo que pretende es que usted indique qué propiedad, ya bien sea un axioma, una definición o un teorema, hace que ese enunciado que presentamos sea cierto. Es un tipo de problema muy importante en matemáticas, que usted sepa qué justifica la transformación que se está haciendo o lo que se está estableciendo en ese enunciado. Mire, primer ejemplo dice 0 multiplicado por 3x más 2y menos 6, donde recuerde que en este momento las variables, las letras que estén envueltas en las expresiones, representan a los números cardinales. ¿Qué justifica el que 0 multiplicando por este otro número cardinal, 3 por x más 2 por y menos 6, dé 0? Bueno, en la lección anterior demostramos lo que se llama la propiedad multiplicativa del 0, que indica que cualquier número cardinal por el momento que usted multiplique por 0, no importa el orden, el resultado va a ser 0. Y eso se estableció así. ¿Ve? Cualquier número cardinal A multiplicado por 0, no importa el orden en que lo hagamos, la respuesta va a ser 0. Pues, y fíjense que eso es lo que está ocurriendo aquí, 0 por este otro número, que ahora en vez de A, como dice la propiedad fundamental, es este otro número, dice que da 0. Así que lo que justifica esto es la propiedad multiplicativa del 0, y lo vamos a abreviar así: propiedad multiplicativa de 0 o del 0. Muy bien, aquí tenemos esta segunda transformación que nos dice que la división de este número cardinal y menos 1 entre este número cardinal y menos 1, el mismo, claro, siempre y cuando ese y menos 1, ese número no sea 0, da 1. Pues hay un teorema que vimos en la lección anterior también, que se llamaba la división de iguales, y decía que cualquier número que usted divida entre él mismo, la respuesta va a ser 1, claro, siempre y cuando ese número no sea 0. ¿Ven? Pues aquí tenemos eso, el número y menos 1 dividido entre él mismo, la respuesta es 1. Mire cómo indicaba el teorema original de la división de iguales. ¿Ven? El número A entre A va a dar el número 1 siempre y cuando ese número A no sea 1. Así que podemos justificar esto por la división de iguales, que les repetimos indica que cualquier número que usted divida entre él mismo, la respuesta va a ser 1. Este tercero indica la división del número 3x menos 6y más 1 dividido entre 1 da el número 3x menos 6y más 1. Bueno, pues había otro teorema que decía que cualquier número que usted dividiera entre 1 daba el número que estaba como dividendo. Y mire cómo decía la ley: cualquier número cardinal, ¿verdad?, porque es el conjunto en que estamos trabajando ahora, dividido entre 1 va a dar el número A. Pues así mismo, este número 3x menos 6y más 1 entre 1 va a dar ese número que está aquí arriba, 3x menos 6y más 1. Y recuerde que esa propiedad que hemos usado, ese teorema, se llama la división entre 1, ¿ok? La división entre 1. Bueno, pues ahí tenemos esos tres ejemplos adicionales de los que ya habíamos empezado a ver al final de la lección anterior, de justificar un enunciado por medio de alguna ley, ya bien sea un axioma, una definición o un teorema. Muy bien, bueno, vamos a esta definición que nos presenta una nueva operación entre los números que hemos estudiado hasta ahora, los naturales y los cardinales. Dice así: vamos a tomar un número cardinal cualquiera A y un número natural cualquiera n. La operación de exponenciación, que se representa con este símbolo, el número A y el número n escrito un poco más arriba y más pequeñito, ¿verdad?, y que se lee A a la n o A elevada a la n o A la potencia n o A elevada a la potencia n. Fíjense que hay varias formas de representar de decir esa misma primera forma de leerlo, o sencillamente A a la enésima potencia. Fíjense que hay varias formas de leer esa expresión. Nosotros vamos a usar A a la n, ¿verdad?, pero de cualquiera de esas otras maneras que les he indicado se podría leer. Se define como esto: A a la n va a ser igual a lo siguiente. Yo voy a coger este número A, ese número cardinal A, y lo voy, fíjense, a multiplicar por él mismo.
¿Cuántas veces? El número de veces que indica este número que está aquí arribita. Por eso decimos que ahí van a haber n factores a. Al operando a este numerito que está aquí, se le llama la base. Al operando n, este numerito que se escribe aquí arribita, un poco más pequeño, se le llama el exponente, y al resultado que da cuando usted multiplique ese número a por él mismo n veces, se le llama la potencia o la enésima potencia de ese número a. Si la n es 1, ¿okay? Si la n es 1, o sea, si el exponente es 1, sencillamente no se escribe. O sea, que si usted tiene que el número a lo esté elevando a la 1, usted sencillamente escribe a. Muy bien. Por ejemplo, mire, 2 a la 4, o 2 a la cuarta potencia, o 2 elevado a la cuarta potencia, o 2 elevado a la 4, como usted quiera puede leerlo, ¿no? ¿Qué significa eso según la definición? Que la tenemos aquí. Que yo voy a coger el número que es base, que en este caso es el 2, y lo voy a multiplicar, mire, por el mismo. Voy a multiplicar el 2 por el mismo. ¿Cuántas veces? Lo que diga el exponente, que en este caso es 4, ¿ves? O sea, voy a multiplicar el 2 por el mismo 4 veces. 2 por 2 por 2 y por 2. ¿Ves que hay 4 factores? N factores, como dice la definición, ¿se fijan? ¿Ok? Bueno, pues si usted aplica ahora la ley asociativa repetidamente, usted dirá, pues 2 por 2, ¿verdad? Agrupando los primeros 2, 4. Y ese 4 que ya obtuvimos al multiplicar estos 2 por 2, 8. Y ese 8 por el último 2, 16. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Así es que el 16 es la potencia o la cuarta potencia del 2. Fíjense en estos otros ejemplos. El segundo ejemplo dice 0 a la 2. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a tomar la base, que en este caso es el número 0, y lo voy a multiplicar por él mismo, por el 0. ¿Cuántas veces? Lo que dice el exponente, que en este caso es 2. 2 veces. 0 por 0. Ahí lo tenemos 2 veces multiplicado el 0 por él mismo. Y 0 por 0, por la propiedad multiplicativa del 0 que decía. Cualquier número que usted multiplique por 0, no importa el orden, el resultado va a ser 0. Pues 0 multiplicado por 0, por la propiedad multiplicativa del 0, tiene que darnos 0. Miren este otro. Dice el 1 elevado a la 3. Pues eso quiere decir que yo voy a coger el 1, que es nuestra base ahora, y lo voy a multiplicar por el mismo. Un número de veces igual a lo que indica el exponente, que en este ejemplo es el número 3. 3 veces está multiplicando el 1, por el mismo. Y si usted asocia 1 por 1, da 1, porque es un elemento de identidad de la multiplicación. Y ese 1 por el otro 1, otra vez, da 1. Así que el 1 es la tercera potencia del 1. ¿Ve? Igualmente aquí el 0 es la potencia segunda del 0. Vamos a ver este cuarto y último ejemplo. 3 elevado a la 4. Eso significa que yo voy a tomar el 3 y lo voy a multiplicar por él mismo. Por él mismo. Un número de veces igual a lo que indique el exponente, que en este ejemplo es 4. 3 multiplicado por él mismo 4 veces. Bueno, pues si usted va asociando 3 por 3, da 9. Y 9 por el siguiente 3 da 27. Y 27 por el último 3, si usted hace la operación, como usted sabe hacerla, le va a dar 81. Así es que 81 es la cuarta potencia del 3. Según aquí el 0 es la segunda potencia del 0, pues así también podemos leer esto, ¿no? Y que el 1 es la tercera potencia del 1 y que el 16 es la cuarta potencia del 2. Bueno, note una cosa, un comentario. La exponenciación, la operación de exponenciación, es una forma corta de representar una multiplicación, pero una multiplicación muy especial, en donde los factores, los números que se están multiplicando,
son iguales, ¿ven? ¿Se fijan? Aquí, fíjense que esta exponenciación es una multiplicación, pero los factores, los números que se están multiplicando unos por otros son el mismo, ¿ven? Aquí, el 1 a la 3, pues estoy multiplicando el 1 por el mismo 3 veces, ¿se fijan? Es una forma corta, la exponenciación es una forma corta de indicar una multiplicación de factores iguales. La exponenciación es una forma corta de multiplicar factores iguales, de expresar una multiplicación de factores iguales. Eso nos recuerda también que la multiplicación era una forma corta de expresar una suma de sumandos iguales, ¿se acuerdan? Así que fíjense que hay una analogía entre las operaciones de exponenciación y de multiplicación. Muy bien, vamos a ver ejemplos ahora un poco más elaborados. Nos dicen estos ejemplos: evalúe, quiere decir que busque el valor final de la siguiente expresión o que efectúe las operaciones que se le indican. Miren, dice el primer ejemplo dice 7 menos 3 por 2 más 2 elevado al cubo. Bueno, fíjense que en este problema, en esa expresión que yo quiero evaluar, quiero buscar cuánto vale finalmente, están envueltas todas las operaciones que hemos estudiado. Miren, hay una resta, hay una multiplicación, hay una suma y hay una exponenciación. Están ahí todas las 4 operaciones que hemos estudiado. Cuando en un problema aparecen 2 o más operaciones, hay que tener cuidado en cuanto a lo que se llama el orden o jerarquía de operaciones. Y vamos a indicarlo aquí. Orden o jerarquía de operaciones. Y eso se refiere a qué usted va a evaluar primero y qué va a evaluar después. Primero va a ser las exponenciaciones. En el orden en que aparezcan al ir de izquierda a derecha. Después van a ser las multiplicaciones. En el orden en que aparezcan en el problema o en la expresión al ir de izquierda a derecha. Y finalmente va a ser las sumas y restas en el orden que aparezcan al ir de izquierda a derecha en el problema. Con este establecimiento del orden o jerarquía de operaciones y su aplicación a este problema, seguimos ahora en la segunda parte de esta lección.